con esa bonita campaña. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí. Sabemos de que no es una noche desperdiciada, es una noche donde tú nos vas a hablar a nuestros corazones, que lo que podamos aprender, lo que hemos aprendido a lo largo de esa noche, sea de mucha bendición para que podamos llevar tu palabra de manera eficiente y que muchos más puedan conocer más de tu obra y lo que has hecho en el pasado, lo que estás haciendo en el presente y lo que seguirás haciendo en el futuro. Te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Como la vigilia se denominaba Historia de la Iglesia, y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos aprendido a lo largo de esta noche. Iniciamos aprendiendo acerca de la profecía del nacimiento de Jesús, porque es importante que conociésemos este punto. Por el fundamento de nuestra fe es la obra redentora a través de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto empezamos a conocer un poco acerca del ministerio de Jesucristo en la tierra y cómo Jesucristo vino a ser un ejemplo para nosotros en la actualidad, un ejemplo de fe. También sabemos de que Jesús hizo milagros y en la última parte de este primer bloque conocimos qué fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Murió, pero no solo murió, sino que Jesucristo resucitó, y esa es quizás uno de los fundamentos o de los pilares de nuestra fe como cristianos, que el sacrificio de Cristo no solo fue, voy a ir a morir, sino que ese sacrificio tenía un propósito especial, y ese propósito especial era salvar las almas de los que ya habían muerto, de los que estaban presentes en ese momento de la historia y hasta nosotros en la actualidad y los que vienen en un futuro. Después de esto, que vemos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como ese pilar fundamental de nosotros, vemos el nacimiento de la iglesia primitiva, que esa es después de que Jesucristo hace su ascensión, y Él dice que va a dejar un consolador, y eso se da en la iglesia primitiva, cuando los primeros apóstoles empezaban a compartir la palabra, y lo vemos con Pedro, que él estaba predicando, y en ese momento, lo que nosotros conocemos ahora en el día del Pentecostés, es cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y es el que le da el acompañamiento a sus siervos en su momento. Así estudiamos también con nuestro hermano Pedro la muerte de Esteban, que fue un sacrificio, fue conocido, como el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba compartiendo la palabra, y por estar como a lo contrario de lo que se estaba viviendo en ese momento, lo apedrean y tiene una muerte bastante cruda, si lo vemos así. Después también vemos a alguien que jugó un rol muy importante dentro de la iglesia, que fue el aporte que dio Pablo a la iglesia, porque es algo también importante, porque es con él que se empieza a dar mayor visibilidad de la iglesia, que en ese momento había nacido con los primeros apóstoles, en otras ciudades fuera de las donde se habían desarrollado hasta ese momento. Y el hermano Pedro nos mencionaba sus viajes misioneros, y es aquí en ese contexto que él logra expandirse a los continentes que estaban en su entorno. Cuando nosotros hablamos de Israel, Israel está casi en un punto centro de 3 continentes. Entonces, aquí la importancia de estos hombres que jugaron un papel bastante importante en la historia para poder llegar hasta la actualidad. Si nosotros tenemos
una Biblia, y en la Biblia podemos encontrar muchos escritos de Pablo que él realizó durante estos viajes misioneros que inició para poder llevar y llegar a aquellos lugares donde quizás no se hubiese sido posible sin la transformación de ese personaje, porque recordemos de que Pablo inicialmente era un perseguidor de Cristo, pero aquí vemos algo muy importante que es la transformación que puede hacer Dios. Así como la hizo en la vida de Pablo, así lo puede hacer en la vida de nosotros o de cualquier persona, porque Él va a cumplir el propósito por el cual nos ha llevado a un lugar o a alguna situación en específico. Después estamos hablando que eso fue en los primeros años de la iglesia. Después vemos de que empieza la Iglesia Católica, lo que nosotros conocemos actualmente como la Iglesia Católica, a jugar un papel muy importante, y entre los años 300 y los años 1000 después de Cristo existen diferentes situaciones, conflictos, y lo que veíamos referente a las cruzadas, contradicciones entre diferentes iglesias. Pero ya llegamos a los años 1453. En esta época, lo último que vimos en el bloque anterior era la caída de Constantinopla. En el marco entre 1453 y 1648 se da el periodo de la Reforma Protestante. ¿Y por qué es importante este periodo? Porque en este periodo empiezan a existir como diferentes discusiones, diferentes estudios o puntos de vista a las prácticas que se estaban teniendo en la iglesia en ese momento. Entonces, empiezan a surgir nuevos movimientos que estaban en contra de lo que se estaba enseñando en ese momento dentro de las iglesias, y empiezan a hacer como estudios, pero recordemos que en este contexto la gente no tenía acceso a la educación, la gente no tenía acceso como podemos tener nosotros ahora a una Biblia. En ese momento las únicas personas que podían tener acceso a educarse o a poder conocer la Biblia o estudiarla más bien, solo eran aquellas personas que pertenecían a las monarquías o al clero, o que realmente tenían un poder adquisitivo o que tenían dinero para poder educar y formarse en estas áreas. Entonces, en el año 1517 se dio la Reforma Protestante un 31 de octubre en el Palacio de Wittenberg en Alemania. Eso fue impulsado por una persona que se llamaba Martín Lutero. Lutero lo que hizo fue ir a poner, como que digamos aquí en la puerta de la iglesia, vino él y empezó a pegar, como que hagamos nosotros ahorita con una página y digamos, yo no estoy de acuerdo con esta y esta postura que se me está enseñando en la iglesia. Entonces vino él, agarró esas conocidas como tesis y las pegó en la entrada de la iglesia católica, la iglesia tradicional hasta este momento, y a manera de, miren, realmente ustedes están errados, es necesario que se replantee lo que se le está enseñando a la gente, y estas son mis posturas referente a lo que las personas están aprendiendo. Cosas que influyeron en este punto, y es algo que a veces es un tema de debate, qué tan relacionado debe estar la iglesia con la política. En este punto de la historia, la política estaba totalmente ligada o
o complementaria con la iglesia, es decir, que las decisiones políticas que se tomaban eran también apoyadas por la iglesia. También existían diferentes estudios y personas que empezaron a promover, miren, realmente si nosotros nos basamos en lo que nos dice la Biblia no me dice lo que ustedes me están enseñando desde la iglesia. Y hubo otro punto muy importante, como lo fue la imprenta. La imprenta. ¿Qué es la imprenta? La imprenta fue el invento que se dio donde se podía imprimir de manera masiva diferentes documentos. Entonces, así como nosotros ahora tenemos nuestra Biblia, en ese momento se dio la invención de la imprenta y el libro más producido que tuvo mayor impacto en ese momento fue la Biblia. Entonces, la invención de la imprenta permitió de que este libro que nosotros podemos tener con acceso fácil en la actualidad, en ese momento personas que no tenían el dinero o la capacidad de poder estudiar este libro tan sagrado, pudieran conocerlos y se pudiera analizar de mejor manera. Así como se prepararon pequeños volantes donde Lutero exponía como los puntos más esenciales de aquellos puntos en los cuales él no estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando en ese momento. También la imprenta, una de sus principales características es de que el costo de producción era relativamente más cómodo y también ayudó a fomentar la alfabetización. Como no todos podían tener acceso a educación, a partir de la producción de libros, las personas podían tener como un mayor análisis o una mayor crítica referente a lo que se les enseñaba. Ya no solo era que se iban a sentar a la iglesia y lo que el Papa dijera en ese momento, así era y nadie podía contradecir porque nadie más veía lo que estaba promoviendo o lo que se les estaba enseñando en ese momento. Y también eso facilitó la labor misionera porque se pudo traducir la Biblia en diferentes idiomas y a partir de esto se extiende ya al continente americano, porque eso es otro de los factores que hay que destacar en los que le decía la influencia, las cosas que influenciaron a que se pudiera dar la reforma, y es que estamos hablando como en el año 1500 se descubre América. Entonces, al descubrir América, vienen del continente europeo a esta zona y también traen como el conocimiento en ese momento. Bien, otro de los puntos importantes, o uno de los puntos que quizás era como la mayor crítica, era la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? La iglesia católica en ese momento lo que promovía es que tenían que pagar de alguna forma para que se les pudiese pagar, debían de pagar de alguna forma por sus pecados. Es decir, que si ustedes vinieran y nos dice el hermano Oviedo, fíjense que yo ahora pequé 3 veces, entonces vaya, ¿cuánto nos va a dar? Porque les limpiemos esos pecados. Si nosotros leemos nuestra escritura en Efesios 2:8, nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Únicamente la salvación es por gracia. Pero en ese momento la iglesia lo que estaba enseñando es que nosotros debíamos de pagar un precio con penitencia, con diferentes cosas para poder obtener la salvación. Y como si alguien moría, venía el hermano Oviedo y me decía, fíjense que se murió mi madre
Entonces, díganme de cuánto va a ser el pago que yo tengo que hacer para que mi mamá no vaya a condenación y pueda ser perdonado de todo lo malo que ella hizo. Entonces, ese fue uno de los puntos principales por los que algunas personas que jugaron un papel importante en ese proceso empezaron como a promoverlo. Miren, fíjense que esto realmente no es así, porque la Escritura nos enseña algo totalmente diferente, que la salvación solo es a través de nuestro Señor Jesucristo, que la muerte y la resurrección de Él y creer en eso es lo que nos da salvación, porque no es por obra para que nadie de nosotros se pueda gloriar referente a este punto. Y también recordemos que en ese punto la autoridad máxima era el Papa, pero realmente un hombre no puede perdonarnos. Sabemos que el único sacrificio que nos puede limpiar es nuestro Señor Jesucristo, que lo que un hombre diga realmente es mínimo al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y tenemos tres personajes que fueron como fundamental o precursores de ese movimiento. Uno de ellos es Juan Calvino, Martín Lutero y Ulrico. Esas personas no es que tenían todas sus teorías de manera correctas, pero entre ellos se lograron complementar y nosotros en la actualidad retomamos algunos puntos que ellos promovieron en este contexto. Por ejemplo, tenemos el primero de ellos, que es Calvino. Él prestaba mucha atención a Dios que al hombre. Y una de sus teorías es que Cristo sufrió suficiente por todos los hombres, pero eficazmente solo por los elegidos. Aquí quizás es como un poquito de punto de controversia, porque él sí creía de que no había, el sacrificio de Cristo no era completamente para todos los hombres, sino que era para algunas personas en específico. Sin embargo, uno de los puntos importantes que nosotros retomamos en la actualidad es que él rechazó la idea de que existiera un purgatorio, como se estaba enseñando en ese momento, de que las personas iban al purgatorio y que éstas podían salir a partir de las ventas de indulgencias. Y él tenía la idea de que realmente había solo salvación eterna o condenación eterna, que son los dos caminos que nosotros conocemos en la actualidad. Si he creído en el sacrificio de Cristo, su resurrección, y que eso me da salvación, ¿cuál es el resultado? Una salvación eterna. Pero si no he creído, ¿cuál es el resultado? Una condenación eterna. Y eso es lo que retomamos por parte de Calvino. Por otra parte tenemos Lutero, que es el que les mencionaba. No es que Lutero haya 95 tesis o 95 ideas en específico, es como el resultado de diferentes discusiones. Sin embargo, fue como el que tuvo el mayor papel dentro de la historia y reconocido más bien por esa valentía de poder oponerse en ese momento a la iglesia y decir, miren, realmente ustedes están errados en muchos puntos y es necesario de que corrijamos esto y que empecemos a hacer las cosas de acuerdo a la Escritura. Y una de las cosas importantes de él es que hablaba referente a la salvación por la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la justificación es que yo no puedo obtener la salvación por mi parte, sino que únicamente a través de Jesucristo, poniendo el sacrificio de Él como medio para limpiar todos mis pecados. Y el último de ellos es Ulrico. Algo importante de sus ideas es que él decía
que la Biblia es una guía completa para la vida cristiana y que Dios nos puede hablar a través de la Biblia en cualquier momento de la historia. Aquí él lo que está diciendo, que lo que el hombre pueda inventarse o que lo que el hombre pueda empezar a decir, realmente quede invalidado si la palabra de Dios, si la Biblia, su escritura no lo dice. Entonces, quizás el aporte más importante de ese personaje es la prioridad o la importancia que le da él a las escrituras. Y decía algo él, que los cristianos están obligados a hacer solo lo que la Biblia nos enseña. También otro de sus puntos fue que él rechazó la estructura que se tenía de culto, que eran misas en ese momento, y las imágenes. Y también decía de que las ordenanzas que nosotros tenemos como la Santa Cena solo eran como un simbolismo referente a lo que sucedió en un pasado. Nosotros hacemos la Santa Cena como conmemoración de la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento la iglesia decía que no, que ustedes al momento de tomar la Santa Cena realmente están tomando la sangre de Cristo y comiendo lo que ellos llaman la perdón, pero se me traba la lengua. Transustanciación. Vaya, ahora ya volviendo un poco a lo que iniciaba, en Mateo 28, 19, 20, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tomar esta cita bíblica? Porque esta es la cita que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? Que Jesús, si algunos tienen Biblia que nos identifican las palabras de Jesús, estas fueron palabras de Jesús, donde nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús está mandando a sus discípulos, a las personas que él había preparado en ese momento, de que fueran y que llevaran su mensaje hasta lo último de la tierra. Quizás ellos en ese momento solo eran 12 personas, no iban a lograr llegar a todo el mundo, pero si 12 más 12, así vamos acumulando y vemos en la actualidad cuántas personas hay que han conocido ese mensaje de salvación, que han conocido el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para dar salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste la Gran Comisión? De que aparte de ir y predicar, es también hacer discípulos, preparar a otras personas para que muchas más personas puedan conocer el verdadero mensaje de salvación. ¿Cuáles entonces, a partir de esta cita, los mandatos o aquellas cosas que nosotros deberíamos de hacer como cristianos? Primero, extender el mensaje. Cuando hablamos extender el mensaje, la importancia del evangelismo, la importancia de que nosotros podamos compartir con otras personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos podido ver la mano de Dios con nosotros, y quizás a veces uno dice, no, pero es que es muy pequeño mi milagro, pero no sabemos cómo ese pequeño milagro puede impactar en la vida de otra persona que pueda estar viviendo una situación similar. Entonces es importante que nosotros no nos callemos esos pequeños milagros o esos milagros grandísimos, porque no sabemos cómo podemos impactar en la vida de aquella persona
que está en nuestro alrededor. También el número 2 sería que vivir en comunidad. Cuando la iglesia primitiva iniciaba, una de las cosas que nos dice el libro de Hechos en el capítulo número 2, permítanme. 42 nos dice, 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos que la iglesia primitiva, una de sus características es que ellos vivían en comunidad y podían vivir apoyándose mutuamente. Lo hacían tanto de la manera material, pero algo muy importante es que oraban también. Así nosotros sería ideal que muchas veces quizás yo puedo tener necesidades, pero yo no sé cuál es la necesidad de mi hermana, de mi hermano. Entonces es importante que yo tenga esa iniciativa de, mira, Señor, gracias por lo que haces por mí, pero mira, también te pido por la hermanita, por el hermano. Tú sabes las peticiones que ellos tienen en su corazón. Entonces, eso sería un segundo mandato que nosotros podemos identificar a través de la historia de la importancia de vivir en comunidad y de esa manera unidad, y quizás no solo compartir la parte material, sino que compartir lo principal, que es la oración, porque es un acto de amor hacia el prójimo. Recordemos que la Biblia nos dice de que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un tercero es ser luz en medio de todos. Realmente mi ejemplo está siendo de guía para que otras personas se puedan acercar a la iglesia, o realmente mi ejemplo está alejando a algunas personas de que ellos puedan conocer verdaderamente lo que Cristo puede hacer en mi vida, cómo Él puede transformarme a mí y cómo puede transformar la realidad de las personas que están en mi entorno. Un cuarto punto sería compartir su mensaje. ¿Quiénes de nosotros nos da pena ir a evangelizar o nos da pena hablar referente a Dios? A veces quizás no es pena, sino que es como, pero es que no me encuentro en el suficiente valor de hablarle a esa persona, quizás porque no me gusta hablarle a desconocidos, o porque quizás realmente digo yo, no, realmente esa persona no va a querer escucharme porque ha visto cuáles son mis actitudes, o porque esa persona ha visto o ha reconocido en mi persona algunas fallas. Y por eso es que primero debemos de ser luz para poder reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, y así otros puedan conocer de ese amor. Después de que hemos compartido el mensaje, es importante que compartamos el amor de Cristo. Realmente compartir aquello que Dios nos ha dado a nosotros, aquello de lo cual nosotros hemos disfrutado, aquellas bendiciones. Y volvemos a lo que les decía anteriormente, cómo mi vida transformada puede impactar la vida de otras personas, porque en el caso de Pablo, como les decía, que fue quizás uno de los principales precursores de la iglesia, porque fue quien lo llevó el mensaje a otros continentes, es que a él lo reconocían por haber sido perseguidor, pero en diferentes ocasiones él se tuvo que presentar ante autoridades grandes de las ciudades donde estaba, y le decían, mira, y vos no eras aquel que andaba siguiendo a los hermanitos de allá de Montañita, y vos no eras aquel que te estaba burlando de los hermanos por que hacían vigilias los sábados. Y le dice Pablo, sí, yo era, pero Jesús se me presentó a mí
e hizo grandes cosas y me transformó. Así nuestro ejemplo o aquello que Dios ha podido hacer en nuestras vidas puede ser de mucha bendición para que muchas personas puedan acercarse y reconocer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Como mencionábamos, en Mateo 5, 13 y 16 nos invita a que nosotros seamos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si nosotros en ese momento apagamos todas las luces y alguien que no conozca el lugar y empieza a caminar, lo más seguro es que se va a tropezar en alguna raíz de algún árbol, en alguna piedra que pueda estar en el camino. Sin embargo, si hay luz, nosotros podemos guiar a otras personas hacia este camino. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, uno de nuestros mandatos o una de las cosas que nosotros debemos de hacer es poder ser ese reflejo del amor de Cristo en nuestra vida. Como Cristo ha estado conmigo, como Cristo me ha respaldado, como mencionaba nuestro hermano Pedro en el bloque anterior. Hay muchas dificultades en la vida del cristiano y no vamos a decir que la vida es lo más fácil del mundo, la vida del cristiano, pero si nosotros aprendemos a reconocer que sin Cristo no somos nada y que Él es la luz en nuestras vidas, aquellas situaciones que quizás las veíamos difícil sin Cristo, con Cristo las vamos a poder superar y vamos a poder guiar a otros a que puedan llegar a este camino y podamos reflejar lo que Cristo quiere que le enseñemos a otras personas. ¿Qué significa ser luz? Ser luz significa ser esperanza, una verdad y una dirección. También ser cristiano implica impactar mi entorno. Si realmente he sido transformado por Cristo, aquellas personas que me conocieron antes y me conocen ahora, realmente van a ver y van a lograr identificar aquel cambio, como yo he sido transformado por su palabra. Ahora les dejo una pregunta para que ustedes se la hagan y reflexionen. ¿Realmente yo estoy iluminando a otras personas? ¿Y cómo estoy iluminando y mi ejemplo está impactando a que otras personas puedan acercarse o puedan reconocer lo que Cristo ha hecho en mi vida? Quizás veíamos al inicio de la iglesia, con la iglesia primitiva, que algunos de ellos fueron perseguidos, que algunos de ellos murieron a partir de la palabra. Quizás en la actualidad, nosotros aquí en el país, no vemos esto tal y como sucedió en ese momento, de que los apedreaban. Sin embargo, hay lugares todavía en el mundo donde las personas son perseguidas si hablan de Cristo y son también muertas a través de la causa de esto. Pero si ya nos contextualizamos a la realidad que cada uno de nosotros podemos vivir, ¿cuáles serían aquellos desafíos que nos enfrentamos como iglesia en la actualidad? Primero, mantener nuestra fe firme en lo que creemos y en las convicciones de lo que hemos aprendido referente a nuestra palabra. Recordemos lo que uno de los exponentes, Ulrinco, decía, de que realmente nosotros nos debemos guiar única y exclusivamente por la Biblia. Entonces, nuestros fundamentos deben de estar establecidos en eso, en lo que hemos aprendido a través de la Escritura. Otro es que las historias de transformación, cómo Cristo transformó vidas en el pasado y está transformando vidas en la actualidad.
Creo que todos tenemos un ejemplo diferente de cómo llegamos al camino o cómo llegamos aquí a la iglesia, pero principalmente a los pies del Señor. Quizás el Señor trató de manera diferente con cada uno de nosotros. Y esa historia, cuando nosotros verdaderamente hemos reconocido y hemos aceptado el sacrificio de Cristo, es lo que transforma nuestra vida. Pero no solo es el hecho de que, recibí a Cristo, sino que debo de aprender a buscarle constantemente, a buscarle a través de su escritura, alimentarme de aquello que me va a sustentar. ¿Y qué es aquello que me va a sustentar? Su palabra eterna. También es importante que aprendamos a fortalecer nuestros conocimientos en la fe. Quizás a veces nosotros decimos, no, con el domingo que vaya a la iglesia, suficiente, es una prédica a la semana, y durante toda la semana, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? Quizás no tenemos cultos toda la semana, pero tenemos acceso a nuestra Biblia, donde podemos aprender constantemente y donde el Señor siempre nos va a hablar de una manera diferente. Pueda que usted lea 10 veces un versículo y esas 10 veces Dios les va a dar un mensaje diferente si tenemos el corazón dispuesto a aprender y a escuchar eso que Él quiere decirme a mí. Y otro punto es poner a Dios primero en todo. A veces hay situaciones en las que nosotros priorizamos otras cosas y a veces hasta personas y decimos, no, pero es que Dios me va a entender, que ahorita voy a hacer esto, pero Dios me va a entender. Y eso me recuerda a que durante esta semana había un día que no tenía muchas actividades laborales y hice otras actividades que tenía pendiente, y ya en la noche ya era hora de ir al culto, y me dice mi mamá, no vas a llegar porque está haciendo mucho tráfico. Y le digo, pero si he tenido tiempo para hacer otras diligencias que sí quizás tenían cierto nivel de necesidad, tengo que hacer el tiempo necesario para poder llegar a la iglesia. Y no es por, que voy a lograr algo, sino que es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón de darle prioridad a Dios. Dios debe de ser el centro siempre de nuestra vida, de nuestras decisiones, de aquellas cosas que nosotros vayamos a hacer. Y a veces nosotros olvidamos este punto y venimos a Dios ya cuando tenemos las consecuencias de aquellas cosas que pudimos haber evitado si nosotros antes hubiéramos llegado donde el Señor. Mira, Señor, fíjate que necesito tomar esta decisión. Sería lo correcto. Tomar una decisión en base a la voluntad que Dios tiene nos va a ahorrar muchísimos dolores, nos va a ahorrar muchísimo tiempo perdido, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que esto es lo que más me conviene o esto es lo que yo quiero para mí, pero no hemos puesto como esa prioridad a qué quiere el Señor o qué me quiere enseñar el Señor, o es el tiempo del Señor ya, o debo de esperar. Y por último, otro de los desafíos es responder con amor y paciencia. Cuando nosotros somos rechazados por llevar el mensaje o por compartirle a alguna persona, digamos, creo que ustedes tienen el evangelismo el día domingo, van el día domingo a evangelizar y le salió una señora molesta y les dijo, ay no, ya vienen los hermanitos de ese Taber a hablarnos otra vez. Y yo, como la señora me lo dijo en la cara, vengo y le digo, pues ahí quédese, mejor me voy. Esa no sería una actitud de amor o de paciencia para alguien que yo quiero que conozca o que reconozca el sacrificio de Cristo y pueda ser salvo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que venga yo y de la manera más educada despedirme de la persona y no decirle al Señor, mira Señor, te encargo a esa persona, que seas tú la que le vaya mal, porque no me quiso escuchar.
¿Cuál sería la oración ideal? La oración ideal sería de que, mira, Señor, quizás esa persona en ese momento no quiso, pero sabemos de que tú vas a preparar su corazón y que en la próxima ocasión podamos hablar, conversar y compartir verdaderamente el mensaje de salvación que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ahora, terminando lo que hemos visto a lo largo de esta noche, ¿qué quiero que nos llevemos en nuestro corazón? Primero, que la base de nuestra fe es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, pero no solo eso, sino que Él resucitó para perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Hizo limpieza de los que estuvieron antes de que Él muriera, de los que estaban en ese momento y de nosotros en la actualidad y de los que vengan a un futuro. Que aprendamos de la valentía que tuvo la iglesia primitiva, de a pesar de las adversidades que tuvieron, de continuar compartiendo la palabra, que podamos ser una vida transformada como fue la vida del apóstol Pablo, que fue una vida transformada y que logró llevar el mensaje a diferentes lugares de la tierra. Vemos cómo él hasta en la actualidad nos sigue compartiendo el mensaje a nosotros, porque vemos en la Biblia, tenemos las cartas paulinas que fueron escritas en diferentes contextos de donde estuvo Pablo compartiendo la palabra, y esos mensajes que compartió con esas iglesias nos lo está compartiendo con nosotros, de que ese invento que fue de Gutenberg, de la imprenta, hasta la actualidad nos sigue bendiciendo a nosotros, porque ha permitido de que la Biblia esté en nuestras manos, que nosotros podamos conocer la verdad, que esas posturas que tuvieron algunos críticos al momento de analizar o de estudiar la Biblia, que nosotros lo retomemos también, que a veces Dios nos va a hablar de diferentes formas, pero una forma donde Dios puede hablarnos constantemente es en su palabra. Nosotros ahora tenemos acceso a una Biblia en un lenguaje que nosotros comprendemos, cosa que quizás con anterioridad no tenían todos ese acceso, que es la gran comisión, que yo voy a ir y voy a compartir la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha transformado a mí, aquellos milagros, pero no solo voy a llevar ese mensaje, sino que yo voy a replicar para que otras personas también puedan compartir ese mensaje y ese mensaje pueda generar más semillas y más personas puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.